Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy arrancamos mes, hoy es miércoles 1 de marzo del 2023, es la 1:15 ya, así que vamos a dar la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior. Recordar, mañana partidazo aquí en el Santiago Bernabéu, así que venga, no te lo pienses más y dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Comenzamos viendo la grúa totalmente tumbada. En el día de hoy hace bastante frío. Tenemos una plataforma elevadora trabajando en las zonas interiores. Aquí algún trabajador y mirad cómo avanzan con las marcas. También se escuchan ruidos como de martillazos. Hoy ya sabéis, toca día de recogida y tenemos dos plataformas elevadoras en esta zona de aquí con la grúa torre, que lo que están haciendo es colocar esas primeras piezas para después poner los nexos. Voy a ver si me puedo subir porque ayer en la habitación donde grabo se me cayó, entraron los gatos porque abrieron la puerta y al intentar sacarlos tiraron uno de los tornillos que tengo del Bernabéu y me cayó en el pie, en los dedos, y no veáis qué dolor. Lo tengo hinchado todo el dedo ahora mismo. Madre mía, empecé a chillar que vinieron mis padres corriendo. Y es que poca broma, pero me duele al andar que no veáis. Lo tengo súper hinchado los dedos, pero bueno. Estoy haciendo aquí un esfuerzo para grabar. Mirad ya cómo van recogiendo todo. Están los camiones grúa que vienen a por el material. Aquí se llevan las barandillas que veíamos ayer. Y este otro camión grúa, las cajas. Mirad también el lateral oeste cómo está de despejadito. En la fachada principal continúan trabajando en lo que es la viga museo. Y lo dicho, están con las piezas que van antes de los nexos. Ahí con las dos plataformas elevadoras. Y no solo están estas dos plataformas elevadoras, sino que hay otras dos más chiquititas justo trabajando en esta parte. No sé si lo podéis ver en la zona de la viga corona. Ayer ya veíamos que comenzaban a hacer las marcas también en la parte inferior de Castellana y aquí lo tenéis. Continúan con esos trabajos y por otro lado también están en la parte superior. Estos días estamos viendo un montón de trabajos en las alturas. Mirad cómo avanza este lateral oeste. Hoy se espera un día bastante tranquilo porque mañana hay partido y cuando hay partido no pueden avanzar muchísimo. De hecho es día de recogida, aunque yo creo que en el interior quizás tengamos sorpresas. Y en el lateral este, por supuesto, que ya sabéis que Padre Damián los días de partido no está abierto para el público. Mirad también dónde están trabajando, justo al lado de la puerta 2. Quitamos el zoom y seguimos. Ruido, la verdad es que se escucha y bastante. Por cierto, mirad, creo que estas son tuberías que han ido colocando. Son como tuberías azules, ¿no? Esto de aquí. Sí, aquí están. Y haciendo las marcas en la estructura inferior. Y aquí está todo como ayer. Tenemos un dumper, la lona que ya os mostraba también en el vídeo de ayer, la arena, y todo esto parece que está como recogido, así que vamos a abandonar el lateral oeste y pasaremos a ver el fondo norte. Caminaremos por Rafael Salgado un día más. Este vídeo creo que va a ser bastante cortito. Aquí tenemos una hormigonera.
Esquina de la Torre C de Campeones. También estamos viendo en el día de hoy una plataforma en las zonas interiores y otra en este extremo del caparazón de la Torre C. Continúan con esas marcas y mirad cómo avanzan con el mortero cubriendo los tabiques. Por cierto, estoy viendo que muchos estáis participando en el sorteo que publiqué ayer, el especial 80K, pero no tenéis las suscripciones públicas. Revisar eso porque si participáis pero no cumplís ese requisito, si os toca perderéis el premio, así que revisarlo porque muchísimos estáis participando con las suscripciones privadas. Mirad cómo avanzan, ya os digo, están tapando los tabiques con ese mortero, además de hacer las marcas en la zona inferior. Seguimos, hoy no tiene pinta de que estén trabajando en los ascensores y vamos a ver aquí en Rafael Salgado, en el fondo norte, cómo avanzan con los tabiques. Parece que en este que estamos viendo van a empezar ya a cubrir con mortero y en el resto ya han quitado la malla de protección azul. Entrando una hormigonera que le está esperando la bomba de hormigonado. Ahí me saluda un trabajador. Veis los tabiques, estos son los últimos que han hecho. Por eso tienen la malla de protección colocada. Pero en estos sí que ya se la han retirado. Y ahí llega la hormigonera a la puerta 35 porque, como os digo, le espera la bomba de hormigonado. Ahí está Transgruma, así que van a hormigonar alguna de las zonas interiores. Pero vamos, por lo demás todo está bastante despejado. También tenemos ahí otro camión grúa que ayer veíamos cómo metía material al interior. Un camioncillo de Transgruma, las taquillas de incidencias y los contenedores que se tendrán que llevar. Esquina de la Torre D de 14ª y continuamos. Esquina de la Torre D de 14ª y pasamos a caminar por Padre Damián para ver los avances en este lateral este. Primera parada, el Torreón Norte. Mirad cómo avanzan en esta zona. Ayer veíamos cómo terminaban de colocar esa barandilla y en la parte superior todo protegido con malla de protección azul. Además hay algunas plataformas, algunos andamios colocados. En cuanto al Torreón Norte, veis que no han retirado más plásticos de protección de las lamas, que todo sigue exactamente igual. Y aquí tenéis una hormigonera. No, esto no es una hormigonera, es lo de los baños de limpieza, de los toy, perdón. Piezas de unión para las guías verticales. Y ya estamos en la parte central del lateral este. Estamos viendo lo que es el nuevo edificio. Ahí sigue el agujero con esa plataforma. Y parece que en el día de hoy sí que están avanzando con estas mini guías en la parte central. Están colocando más, veis este camión grúa y por ahí también están trabajando en esa zona. Así avanzan, veis que está ahí la plataforma elevadora. Ya están incluso colocando uniones entre esas últimas guías que colocaron, metiendo material al interior a través de la grúa torre en esa parte superior, justo donde veíamos ayer que ponían los últimos ladrillos. Veis que están ahí colocados en esa especie de muro que tenemos. Pues no parece que vayan a meter material, no sé si lo están sacando. Retiramos el zoom, así avanza esta parte central. Mirad ya todas las uniones que han ido colocando y seguimos hacia el Torreón Sur. Antes os muestro la parte inferior. Pues era que lo iban a sacar fuera del estadio porque está llegando ya al suelo. Bueno, estamos viendo ya el Torreón Sur, vemos dos plataformas elevadoras en la zona de los nexos. En cuanto a las lamas, todo sigue exactamente igual, tampoco han retirado plásticos de protección ni han puesto más lamas. A partir del viernes yo creo que esto comenzará a cambiar
y meterán de nuevo el turbo hasta el próximo partido, que es contra el Español el 11 de marzo. Han debido de subir la visera porque no se ve que esté. Ayer la tenían preparada, así que yo creo que ya la han subido. Ahora cuando entremos lo comprobaremos. Más imágenes de este lateral este y pasamos al fondo sur. Ya veis que están recogiendo todo, ya estamos caminando por Concha Espina y continuamos viendo la grúa totalmente tumbada. A ver qué nos encontramos. Tiene pinta que ya incluso han sacado la grúa del interior para poder colocar las lonas. Veis que está ahí justo al lado de la grúa torre. Bueno, no os preocupéis porque ahora nos acercamos y os la enseño mucho mejor. Aquí está la grúa, la que normalmente está en el interior. Yo creo que es esta, ahora lo veremos si la han sacado o no, porque lo mismo yo estoy equivocada. Vamos a ver cómo avanzan con los tabiques en este fondo sur. Pues la verdad es que avanzan bastante bien. Mirad, este ya está terminado, este va por la mitad y aquí van a comenzar uno nuevo. Imagen al completo del fondo sur y nos vamos al interior. Ya estamos en el interior y efectivamente han sacado la grúa, ya están las lonas colocadas, están los chicos y las chicas de la limpieza a tope ya limpiando cada uno de los asientos para dejarlo todo listo para el partido, así que ya está en modo partido activado el Santiago Bernabéu. Mirad qué bien está el césped, el jardinero Xavi no se puede quejar porque le hemos dejado un césped espectacular. Están probando la U televisiva también en el día de hoy. Mirad el fondo norte con las lonas colocadas, también el córner con la lona puesta ya. Están espantando a las palomas, tendrán que repasar las líneas del terreno de juego. Ya no están las lámparas puestas, incluso han puesto las porterías, ya han colocado todo. Mirad las cerchas del fondo norte guardadas como siempre. Fondo norte listo. En el lateral oeste vamos a ver los avances que hicieron en esta zona de aquí, que bueno, que van avanzando poco a poco. Mirad esta parte, ya cómo va. Ahí la tenéis y vamos a ver los palcos del segundo anfiteatro, que es lo único que se puede ver porque como veis el resto está con las lonas colocadas. Así avanzan en estos palcos del segundo anfiteatro del lateral oeste. ¿Cuándo creéis vosotros que están habilitados? La verdad es que avanzan bastante bien, bastante rápido. Ahí tienen incluso un andamio colocado y aquí estáis viendo qué bien van los palcos del segundo anfiteatro del lateral oeste. Retiramos ese zoom. Las cerchas del parking sur siguen exactamente igual que ayer, no han tocado absolutamente nada, y en cuanto al fondo sur pues igual, con las lonas ya puestas. Ya incluso están las cámaras de televisión. Bueno, lonas puestas también en este fondo sur. Faltan todavía las que van ahí, las que van en esta zonita de aquí, pero os quiero mostrar algo que es tremendamente espectacular. Mirad cómo colocan las lonas. Están ahí subidos, están enganchados. Es cierto que tienen líneas de vida, pero madre mía, menudos trabajos que realizan, ¿eh? Me parece espectacular cómo están subidos. Así avanzan con las lonas. Parece que han colocado la visera, que es la que va en esta zona. ¿Veis dónde están los andamios? Cubierta todavía no hay. Las lonas del primer anfiteatro sí que están puestas. Los andamios de esta zona de la ampliación de grada de la torre D, ay, que se me va el zoom, Dios mío, sí que los han tapado y de momento pues esto está así.
Tampoco es que les haya dado tiempo mucho a avanzar en estos días entre partido y prácticamente pues está igual. De hecho, las cabinas antiguas de prensa ni las han quitado. Así que así se encuentra el interior a poco más de 24 horas de que se juegue aquí el partidazo. Primer partido de las semifinales de Copa del Rey, la ida entre el Madrid y el Barça. Por cierto, se me ha olvidado deciros que mirad el detalle este, que chulo, que ya han colocado incluso los sectores que irán aquí, el 633 y el 533, así que aprenderoslo de memoria, aprenderoslo, que para saber si venden entradas o no, en cuanto salgan esos sectores, ya sabéis que vendrán entradas en esa zona de ahí. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. Me voy a casa pitando porque tengo un frío, o sea, es que no sois conscientes del frío que hace, no siento ni las manos. Dejadme ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis. Como siempre, no olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Mua!